Bien, en este vídeo vamos a ver la denominada derivada de una función en un punto. Concepto matemático de lo más importante que vais a ver durante mucho tiempo. La derivada de una función en un punto. Pasamos a la siguiente lámina y primero nos vamos a situar. Mirad, para expresar la derivada de una función en un punto, dos formas de expresarlo: con una coma encima de la f o con una especie de coma encima de la i. Se lee f' de a o i'. Representa la derivada de una función en un punto. Necesito primero una función. Supongamos que tenemos la curva con la que hemos estado trabajando. Necesito un punto, y más en particular un valor de x en el que vamos a hallar la derivada de esa función. Ese valor de x lo simbolizo con la letra a. Y necesito tener la variación media. Vamos a recordar que la variación media, en su segunda definición dijimos que equivalía a f de a más h menos f de a y partido de h. Segunda definición que dimos de la variación media. Pues bien, fijaros en el siguiente detalle. Si yo en esta expresión matemática que representa la variación media hago que h, amplitud del intervalo, cada vez sea más pequeño, es decir, si en este valor de x llamado a lo incremento en ese segmento que vale h, en ese extremo estaría más h. Repito, si hago que h cada vez sea más pequeñito, daros cuenta del siguiente detalle. Si lo paso inicialmente a esta posición, significa que este punto se va aproximando y quedaría en esa posición. Hago h más pequeño, ese punto se desplaza a esa posición. Voy disminuyendo más el valor de h, ese punto pasa a esa posición. Y así indefinidamente hago que h tienda a valer 0. Es decir, si h tiende a valer 0, no significa que se viene aquí. Significa que ese segmento que simboliza h, si tiende a valer 0, ese punto tiende a pegarse a a. Consiguientemente, esos puntos se van aproximando cada vez más hasta llegar prácticamente a coincidir con a. Y eso en términos matemáticos se expresa de esta forma: el límite de la variación media cuando h tiende a 0. Repetimos, si en la expresión de la variación media h lo hago cada vez más pequeño que tienda a 0, a más h tiende a valer a. Ese punto de la gráfica de la función se aproxima indefinidamente a a. Y eso en términos matemáticos se expresa diciendo el límite de la variación media cuando h tiende a 0. Llegan los matemáticos y a este regalito lo llaman derivada de esa función en ese punto. Repetimos, concepto extraordinariamente importante. El límite de la variación media cuando h tiende a 0, los matemáticos lo definen con el nombre de derivada de esa función en ese punto. Y un detalle que más adelante vamos a profundizar: recordad lo siguiente: cuando hallábamos la variación media, el resultado obtenido equivalía a la pendiente de la recta que pasaba por esos dos puntos. Si hago que h tienda a 0, significa que como cada vez se va pegando más este punto al punto a, la recta en cuestión va a ser tangente a la curva en ese punto. Detalle que es una curiosidad matemática, no voy a profundizar ahora en él. Nos quedamos con la siguiente idea. Concepto matemático, no me canso de decirlo, extraordinariamente importante para representar funciones, para problemas de optimización,
para el tema de cálculo matemático, la derivada de una función en un punto. Que nadie se coma el coco si entendemos lo que es la variación media. Si hacemos que h se aproxime cada vez más al valor 0, se expresa de esa forma, a esa expresión matemática la denominamos derivada de esa función en ese punto. Damos el tema por concluido y en el próximo vídeo vamos a ver el significado geométrico de esa expresión matemática.